Muy buenas tardes, ¿cómo les fue ayer de lluvia, de frío? ¿Cómo van con eso? Espero que por lo menos sanamente porque pues sí, hay gripas por ahí y hay que cuidarnos. Espero que hoy pasemos un buen día. Ayer empezábamos a decir que para lograr un poco este tema de cuando llevas a un niño a un restaurante, ¿cómo le hacemos para combinar que el gusto o los deseos del adulto también, de alguna manera, también importen, ¿no? Y hablábamos de que para que el niño se mantenga sentado, pues no lo vas a lograr de la nada si en casa no vas manteniendo poco a poco una práctica de que tu hijo se mantenga sentado poquitos minutos cada vez, de manera que de alguna forma, poco a poco, logre ir teniendo mayor tolerancia, sabiendo que no nada más se come y ya, sino que es un tiempo de convivencia. Platican, interactúan entre ustedes y eso hace que los momentos de la comida, el momento de los alimentos, es un tiempo en el que pueden convivir, puede cada quien platicar cómo le va, pueden tener conversaciones, y esto, aunque claramente no se trata de tiempos largos de conversación, sí los niños, mientras van creciendo, aprenden el hábito de mantenerse sentados y tolerar los tiempos en los que cada quien come a diferentes ritmos, de tal manera que en ocasiones irán a un restaurante en donde hay lugar para jugar, y entonces podrán estar en la mesa un tiempo razonable y después poder levantarse a jugar. Y en otros momentos ir a restaurantes donde habrá un menú infantil, pero también permanecer en la mesa un rato platicando, y después papá y mamá podrán conversar, no estar en una sobremesa como lo quisieran los padres, pero ir a un lugar en el que a lo mejor no hay espacio para juegos y los niños también puedan estar en ese espacio. Y a veces ceder uno y a veces ceder otro van a ir ayudando a que en la familia los niños también aprendan que el espacio para complacer a los papás también se da. No todo es en favor de los niños. Y en ese contexto se aprende desde casa y va a ser benéfico para todos. Posteriormente irán a un lugar, a lo mejor a la película que a los niños les gusta, pero al restaurante donde comen con los papás, porque es el restaurante que los papás también tienen ganas. No se puede diseñar un fin de semana exclusivo para los niños, porque si no, los niños no están aprendiendo nada. Fíjense que cuando se trata de los niños, hablando de lo que estaba comentando en el segmento anterior, a veces tenemos la sensación de que los niños tendrían que estar siempre jugando. Y sí es cierto, los niños juegan muchísimo porque a través del juego desarrollan muchísimas habilidades. Pero también es cierto que los niños tienen que aprender que hay momentos que se tienen que hacer las cosas que tocan hacer. Bañarse, ponerse la pijama, la hora de los alimentos, la hora de la tarea. Y no todo lo tenemos que volver súper atractivo, porque hay situaciones que simplemente deben de ser. Y eso, en la medida en la que vamos creciendo, nos va llevando a un entrenamiento en donde se aprende que hay situaciones que se tiene que aprender a disfrutar, a pesar de que en sí mismas no sean absolutamente placenteras.
Hoy se ha caído mucho en que todo lo que tenga que ver con los niños se tiene que hacer atractivo y placentero a ellos. Y entonces, si algo no le gusta al niño, lo tenemos que quitar. Si algo no le causa placer, lo tenemos que evitar. Y papás y maestros nos tenemos que voltear de cabeza para que los niños estén contentos todo el tiempo. Y las circunstancias es que, en realidad, la vida no es eso. Hay cosas que tenemos que aprender a disfrutar, a pesar de que en sí mismas no nos resulten atractivas, y que su parte valiosa va a ser porque son satisfactorias, no porque en su momento sean atractivas. Y cuando estamos comiendo, no siempre el alimento le va a ser súper delicioso. A veces se lo va a tener que comer porque está bien y es nutritivo, y porque es el momento en el que tiene la oportunidad de poder pasar un rato agradable con quien está comiendo. Cuando el amiguito lo invita a comer a su casa, bueno, pues está comiendo con una compañía distinta, pero eso puede implicar que coma alimentos diferentes que se prepararon en esa casa, con otro sazón distinto al de su casa, y entonces, bueno, sabe diferente el arroz que cocinaron en esa familia que el arroz que cocinan en su familia. Y tendrá que aprender a hacerlo, a comerlo. Y ese proceso también es valioso. Y a lo mejor llegará a tu casa y te dirá, mamá, está más rico tu arroz que el que cocinan en casa de fulanito. O allá le ponen zanahoria y tú le pones chícharos. Y aprendió. Y escuchará que allá platicaron de tal otra cosa y vendrá y te lo platicará. Porque allá tienen un hermano mayor y acá él es el mayor. Y eso va ampliando su experiencia. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que estamos limitando las experiencias o aumentando y ampliando su espacio de vida. ¿Cómo lo haces tú en su casa? Fíjense que hay una frasecita que se vuelve sumamente peligrosa cuando estamos educando. Perdón, es una frase que nos decimos en nuestra cabecita. Con tal de, es decir, con tal de que no esté molestando, ya déjalo. Con tal de que no haga berrinche, préstale lo que te está pidiendo. Con tal de que nos deje comer en paz, que se levante de la mesa. Con tal de que no haga un berrinche, dale lo que está pidiendo. Y cada vez que te dices con tal de, tú eres quien está pensando que lo mejor sería que no vas en contra de tu propia forma de pensar con respecto a la educación, pero no lo haces porque no quieres pasar por ese momento de malestar que te produce a ti educarlo bien. Y no es porque lo digo yo, no es porque te lo dice quién sabe quién, no es porque lo leíste, no. Estás yendo en contra de tu propia idea de la buena educación. Porque tú consideras que en ese momento no se tiene que comer tal cosa, que en ese momento no tiene que jugar con tal cosa, que en ese momento sí se tendría que meter a bañar, que en ese momento lo conveniente es que aprenda tal cosa, pero no quieres lidiar con el malestar que te produce a ti el que no lo va a hacer de buenas. Y como se va a resistir, ay, entonces mejor lo pospones para otro momento. Fíjate qué importante es esto. Y entonces en tu cabeza dices,
Y con tal de que no me moleste tener que educarlo, wow, ¿no? Mejor que haga lo que quiera. Y ahí es donde nos metemos el golazo solos. Y tu hijo aprende que el berrinche es la manera, que dar lata es la manera, que insistir es la manera. Y después tú le vas a reclamar, ay, es que ¿por qué te has vuelto tan llorón? Es que ¿por qué molestas tanto? Es que ¿por qué no aprendes cuando yo te digo que no es no? Pues porque tú le enseñaste el camino. Dentro de todas las cosas que hay que enseñarle a los niños, hay que enseñar a elegir, a tomar decisiones. ¿Y cómo enseñamos esto? En el día a día. Porque la vida cotidiana es la que nos enseña a tomar decisiones. Y a veces pareciera que son cosas bobas, que son cosas simples, las que lo enseñan. Sin embargo, por ser bobas y simples, se nos pasan de largo. Por ejemplo, le preguntas a tu hijo qué quiere cenar, te dice que quesadillas, pero a la mera hora ve en la mesa que había huevo y entonces dice, ay no, yo prefiero huevo. Y entonces tú, ¿no? Le dices, a ver, dijiste que quesadillas. No, pero yo quiero huevo. Y otra vez, con tal de no tener ningún problema, tú te comes las quesadillas y le haces un huevo. La realidad es que en ese momento tendríamos que decirle que se tiene que comer las quesadillas y que si quiere huevo mañana le haces el huevo. Seguramente va a haber un problema, grande o pequeño, depende de cómo venga educado ese niño, pero la importancia va a estar en que mañana, cuando le preguntes qué quiere cenar, te va él a preguntar a ti qué hay. Y ahí es donde tú vas a descubrir que aprendió. Porque cuando las decisiones se toman, en realidad no estamos eligiendo, estamos renunciando. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber muchas cosas que le gusten a tu hijo, pero cuando estamos tomando una decisión, en realidad lo que estamos haciendo es renunciando a todo lo otro que le puede estar gustando para preferir una cosa sobre las demás. Hoy estoy dispuesto a renunciar al huevo que me gusta, al hot cake que me gusta, al sándwich que me gusta, para elegir la quesadilla. Y ese contexto es el que nos da la posibilidad de que los niños vayan aprendiendo que eligen una cosa en lugar de otra. Si saliste y te pidió un helado, bueno, va a ser el helado en lugar del dulce, la paleta. Si fuiste al cine y pidió palomitas, bueno, va a ser la palomita en lugar de la otra cosa raspada que se come, en lugar de la otra, el otro dulce, y en lugar de... Y entonces a tu hijo le vas dando situaciones a elegir para que elija una y entonces no va a ver lo otro. Y eso es lo que va fortaleciendo la voluntad, la elección, y sabe que va a posponer para otro momento aquello que pensó. Eso va fortaleciendo y sobre todo le va dando a tu hijo la capacidad para también conocerse a sí mismo. ¿Por qué les digo que cuando tomamos decisiones nos vamos a ir conociendo a nosotros mismos? Miren, cuando una persona
va eligiendo y asume las consecuencias de su elección, la vive completa. Y entonces va sabiendo si algo le gusta o no le gusta. Por ejemplo, si llevas a tu hijo a comer helado, él cree que le gusta el chocolate. Cuando se empieza a comer el chocolate, el helado de chocolate, y tú pediste uno de fresa, y a la mera hora que se está comiendo el helado de chocolate, pues ya pasó el antojo del helado, y entonces quiere cambiártelo por el tuyo. Si tú haces el intercambio del helado de chocolate por el tuyo de fresa, porque, para que ya se calme y te deje de dar lata, él la próxima vez es muy probable que vuelva a pedir el helado de chocolate, porque obviamente las primeras probadas del helado de chocolate le quitan el antojo del chocolate y entonces se vuelve más atractivo tu helado de fresa. Nunca acaba de saber si de verdad el helado de chocolate le gusta lo suficiente como para comerse un helado de chocolate completo. Pero si tú le dices, no, mijito, tú pediste el helado de chocolate y ahora te lo comes. Yo pedí el de fresa y me lo voy a acabar yo. La próxima vez, pide el de fresa para ti. Cuando llegan la próxima vez a los helados, ese niño ya tiene información suficiente para saber si el helado de chocolate le gusta lo suficiente para comerse el helado completo, o si el helado de chocolate le gusta, pero se hostiga muy rápido porque se empalaga. Sí le gusta, pero lo quiere o lo prefiere mejor combinado porque es demasiado el chocolate, y entonces mejor le da oportunidad a otro helado, y entonces mejor prueba el de fresa que se le antojó cuando se los estaban comiendo tú y él, y entonces la siguiente vez va a tener una elección diferente. A lo mejor prueba el de fresa y a la mitad dice, no, sí estaba mejor el de chocolate. Y entonces va a tener conocimiento, va a tener más elementos para poder ver qué hace la ocasión siguiente. Porque al terminarse el helado de fresa, va a decir, no, me fue mucho mejor con el de chocolate. Y cuando llegue la siguiente vez a la heladería, va a preguntar, a ver, ¿qué helados tiene que tengan chocolate? Y entonces le van a abrir una opción diferente y va a ver que hay algunos que tienen chocolate, que están combinados, y les va a ir haciendo pruebas distintas, pero siempre se tendrá que terminar el helado y va a ir ganando experiencia. Así se gana experiencia, ¿ok? Va a irse conociendo mejor con respecto al helado de chocolate. Y así nos pasa en la vida con todo. Parece una tontería, pero no lo es. Bueno, pues hasta mañana. Hasta mañana ya. Que tengan una linda tarde. Nosotros aquí regresamos mañana con más de Chayo Contigo. Hasta entonces. Audiocentro.